revisar una imagen Titular, que mira es el titular. realmente impresionante. Primero revisemos el titular, porque la verdad es que esto nos alerta a todos. Miren, por favor. Fuerte movimiento en vuelo Sydney-Santiago. Deja al menos 50 pasajeros heridos. Uno está grave. Ojo ahí, entre comillas, fuerte movimiento. Estas son imágenes del interior del avión, mire. Esto ya luego del incidente, ¿no? Con personas que quedaron heridas. Ahora, si tantas personas quedaron lesionadas de diversa consideración, pero hay uno al menos que está grave, uno supondría de que no había cinturón de seguridad, digamos, abrochado de forma masiva, digamos. No hubo advertencia previa, algo pasó, ¿o no? Que fue repentino. Fue muy repentino, ¿no? Exacto. No es que, mira, vamos a echar un aire de turbulencia, Sí, se avisa se a los prende la luz, pasajeros. hay Se aviso por avisa. parlante. Que es lo típico que pasa, que cuando por ejemplo hay un vuelo y el piloto ve que van a pasar por un lugar de turbulencia, se avisa, ¿no es cierto?, a los pasajeros, se prende la lucecita y se dice, Mira. ese aviso y se pide que se abrochen los Claro. cinturones porque se sabe, hay un aviso, se ven las típicas nubes o generalmente no siempre y se sabe que va a haber un periodo de turbulencia, entonces se recomienda y se le pide a todos que se sienten, que no vayan a los baños, etcétera, Sí, que no anden caminando. lo que pasa es que aún no está claro y han circulado algunas versiones de que no se hubiese tratado, digamos, no se hubiese tratado de una turbulencia habitual, Claro, sino que no más es bien una de zona una de falla en el avión Sí, que hizo que repentinamente se precipitara. exacto. Eso es lo que obviamente hay que ir viendo, porque la verdad es que fue muy sorpresivo. Imagínate la cantidad de personas que está, digamos, descuidada en un vuelo que es largo y que va por el océano. Estos vuelos son bien particulares, ¿eh? Y han llamado mucho la atención porque salen de Santiago y no van hacia el Pacífico, sino que van hacia el sur, atraviesan la curvatura más Sí, o sea, como pequeña de la Tierra por el sí. polo sur, digamos, cerca Sí. de la Antártica. Alcanzan a volar sobre una pequeña fracción de la Antártica. Y claro, las condiciones ahí evidentemente Son diferentes. son Ahora, bien diferentes. mira, si fuese una eso se tiene que investigar, pero si fuese una turbulencia, se habla de una turbulencia blanca. ¿Ya? ¿Qué es la O una turbulencia? turbulencia de aire claro que también se conoce. ¿Ya? ¿Esa Ya. que no la pueden captar los sistemas? Lo que pasa es que cuando uno habla de turbulencia, nosotros siempre hablamos de las nubes cumulonimbus. Claro. Ya que las nubes cumulonimbus son estas nubes que dejan las tormentas eléctricas, los granizos, las lluvias y que Generan uno a inestabilidad. distancia y que generan la inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Los movimientos ascendente y descendente. Entonces uno ya dice, voy en un avión, si hay movimientos hacia arriba y hacia abajo, voy a tener una Claro, turbulencia. claro. Entonces el avión puede, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de esquivar un poco esa Claro, turbulencia. Pero también hay turbulencias cuando no hay nubes. Claro, porque además los aviones vuelan por sobre la línea de las nubes. Claro, y logran ver estas, pero igual hay movimientos ascendentes y descendentes, independientes que Claro, que vuelan tenía una cumulonimbus de 12 12 kilómetros. milímetros de altura, claro, 12 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, independiente que no haya nubes, siempre es como que el aire está respirando, o sea, el aire se está moviendo. Entonces siempre hay movimiento ascendente y descendente, o sea, siempre hay como colchones de aire. ¿Se han dado cuenta que de repente el avión Sí. hace esto? Sí. Independiente que esté despejado. Y resulta que hay turbulencias que se conoce como aire claro, que de repente el avión está así y cae. Y puede ser fuerte, una turbulencia fuerte, ¿Y esos son como espacios de vacío? Como bolsones. como colchones de aire. Pero también puede haber una turbulencia. Y que esas son las más difíciles porque esas hay aviones que no las pueden detectar y visiblemente el piloto tampoco puede saber Se que ven. está. Porque no hay nube, entonces No no hay hay nada. referencia. Pero eso se tiene que investigar. Ya, ¿y por qué se tiene que investigar? Porque además, según la declaración que entrega la TAM, mira, fíjate que dice que, bueno, se presenta un evento técnico. Habla de un evento técnico durante el vuelo, Que es lo lo más que probable. ocasionó un fuerte movimiento. Entonces, hay que ver cuál es el problema técnico y cuáles son las condiciones de turbulencia que se encontraban en la ruta. Porque puede haber sido la sumatoria de las dos cosas. Puede ser. Sí, claro, Sí. pero la declaración de la TAM habla de un problema técnico. Sí, habla de lo un más problema probable. técnico. Mira, dice, el avión aterrizó a las 16:26 en el aeropuerto de Oakland, de acuerdo a lo programado. Y producto del incidente, 7 pasajeros y 3 tripulantes de cabina fueron derivados al hospital de Mildenmore
para confirmar su estado de salud, no registrándose heridos graves. Ahora, esto es una situación que, mira, de todo esto nosotros tenemos que aprender, porque habitualmente, yo creo que de un tiempo hasta esta parte, se recomienda a los pasajeros que mientras estén sentados en el asiento, mantengan su cinturón abrochado. Más allá de que el avión va a despegar o va a aterrizar o en zonas de O de repente turbulencia. está en velocidad crucero, está todo tranquilo. Sí. Entonces, no sé, un vuelo largo, de repente Sí. la cuestión es una cunita, va así. Sí. Claro. Y claro, y de repente... Sí, y hemos visto algunos videos de cuando las personas incluso han estado sirviendo la comida, y cuando se sirve la comida es cuando supuestamente no hay turbulencia en el camino, porque si no ese servicio se posterga. Y resulta que cuando los pasajeros no van con el cinturón puesto, llegan hasta el techo. Entonces es súper peligroso. Yo creo que esta situación también tiene que ver ¿A con dónde va el esto. postre? Así. Claro, la agarro en el aire. Voy a comer pan. Pero mira, tenemos una imagen que tiene que ver con una simulación. Oh, ¿en serio? Mira, es la simulación de cuando un avión atraviesa una zona de turbulencia. A ver. Mira, y aquí... ¿Dónde? Ah, pues este otro lado. Ah, al otro Estábamos lado. viendo para el otro lado. Para el otro atrás. ¿Será así? Ah, pero es que aquí se ve, pues, porque aquí se ven las nubes. El tema... esto es una simulación. Esto no es una imagen real, Michelle, pero esto nos ayuda a entender básicamente lo que tú nos dices, que en el fondo tiene la posibilidad el piloto de ver las nubes, pero cuando no tiene la posibilidad de ver las nubes y se ve solamente, o sea, el aire, que es prácticamente invisible, se encuentra con una zona de turbulencia, no la alcanza a advertir. Mira, yo he estado en la cabina del piloto de un avión militar ¿Ya? y, digamos, una vez me invitaron a ir piloto Fach en un Casa 212 y íbamos volando sobre el océano. Y de repente ellos tienen obviamente una ruta establecida, que con control aéreo, cierta altitud, cierto, digamos, una carretera aérea, por decirlo así. Y de repente efectivamente los pilotos por vista ven nubes de características de cumulonimbus que están en medio de su ruta y ellos avisan que se van a mover o van a ganar altura o van a bajar altura precisamente para evitar esas nubes, Ajá. digamos, que pueden ser mucho más complicadas. Sí, y lo hacen, y de hecho eso se hace y está permitido, y sí, y claro, los aviones tienen una ruta, pero tienen un rango de desplazamiento para Claro. evitar este Tienen tipo que de coordinar. fenómenos, porque claramente tienen que asegurar, ¿no es cierto?, a los pasajeros y la integridad también del mismo avión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La inestabilidad, claro, aquí está como en una figura como bien... Esto es simulado, no es una imagen simulado. real. Aquí da la sensación de que el avión pasó por acá. Claro, da la sensación como que hubiese... La turbulencia es justamente uno durante... A ver, cuando uno ve una nube, uno ve la nube que está formada, pero dentro de la nube hay nubes que... dentro de la nube el aire sube y baja para que la nube se pueda formar. Este como remolino que uno ve, este remolino también es real porque a veces son como cizalladuras del viento. El viento también en altura Se tiene remolina. movimiento. Mira, sí. Ah, ya, aquí se puede explicar mejor. Resulta que el viento cuando va avanzando en altura, el viento no avanza de manera recta. ¿Ya? El viento no avanza horizontalmente. Claro, porque uno imagina que es como cuando uno lo dibuja, que el viento avanza así. Claro. Solamente ¿Y por en línea qué recta. no avanza de manera recta? Porque resulta que el viento, debido a la superficie de la Tierra, el viento nace y va formándose a medida del relieve. Y por ejemplo, en nuestro país, si nosotros pensemos en la cordillera de los Andes. Tenemos la cordillera de los Andes, entonces el viento hace esto, sube, después baja, y después el viento vuelve a subir y se van formando estos colchones de aire. Aquí, entonces comienza a tener una fluctuación. Y arriba comienza a pasar exactamente lo mismo, y a medida que avanzamos en altura, esto se va prolongando y se va haciendo cada vez más grande el colchón de aire. Y con otras velocidades. Con otra velocidad, entonces, ¿qué pasa? Por eso que el aire sube y baja, y no es siempre parejito. El aire no es que uno vaya como siempre a la misma velocidad, uniforme, y por eso que uno ve, por ejemplo, cuando uno ve un pájaro y uno se imagina, cuando uno ve un pájaro y uno lo observa,
uno ve que el pájaro va siempre como a la misma altura, ¿no es cierto? Sí, Pero va tomando las corrientes de aire. Pero va tomando las corrientes de aire. los mismos pilotos de helicóptero te dicen que volar, por ejemplo, cerca de la cordillera es súper complicado. Muy complejo. Por dos factores, porque los vientos se remolinan en las laderas y son erráticos, por lo errático que es también la forma de la propia cordillera, y una ladera puede estar orientada al poniente, la otra al oriente, la otra al norte, la otra al sur, o suroeste, como le dicen ellos. Pero además, en la formación de nubes de desarrollo vertical, las cumulonimbus, aparecen con mucha frecuencia en cordillera. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan en una cosa tan simple como un cóndor. El cóndor no vuela generalmente. El cóndor aletea 2 veces o 3 veces para despegar y después se afirma de las corrientes. Sí. Y siempre está así. Y se desplaza. Se desplaza y toma corrientes más altas, más bajas, dependiendo de lo que quiera hacer y para dónde ir. Claro. O sea, la cantidad de corrientes de aire que se producen por el relieve son tremendas. Mira, las nubes que veíamos recién se producen en esta parte, que es justamente donde uno podría pensar que no hay ninguna nube. O que podrían haber nubes, pero aquí es donde están los remolinos. Justamente en esta parte, donde se genera un movimiento que por una parte asciende y por otra desciende. Pero llega un punto donde hay como un tipo de remolino de aire. Hay una circulación que se comienza a generar y que aquí puede haber probablemente un desarrollo nuboso. Ya, pero una cosa es que eso siempre haya estado y ahora pensando en que estas condiciones se pueden intensificar, porque yo recuerdo que el año pasado, Michelle, hablábamos de que con el producto del cambio climático íbamos a tener más turbulencia. Sí. Y lo que hemos visto con los registros de los pasajeros es que efectivamente eso es real. Y turbulencia, no más turbulencias solamente, sino que más violentas. ¿Por qué eso? Eso es porque resulta que las turbulencias, ¿por qué se generan? Porque tiene que haber movimiento ascendente o descendente. Y al yo tener una temperatura más elevada en la superficie, que es lo que estamos viendo en general en el mundo, hemos visto que los últimos veces la temperatura ha ido aumentando en el planeta, entonces si yo aumento la temperatura, ya sea en el océano o en la superficie de la Tierra, voy a tener mayor evaporación. Y al tener mayor evaporación, lo que estoy haciendo es que le estoy entregando más energía para que el aire suba. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es como encendiendo más, ¿no es cierto?, como la calefacción o le estoy dando más fuego para que se genere y para que hierva más rápido. Y eso hace que haya más turbulencia. Gases volátiles o aire volátil. Claro. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos una cantidad, uno ve, por ejemplo, en lugares que ni siquiera son montañosos, lo que hemos estado revisando, la cantidad de nubes cumulonimbus, estas de desarrollo vertical, que son las que traen las tormentas eléctricas, los granizos, los aires erráticos, las corrientes de aire que suben, que bajan. Esas son las que golpean los aviones, porque una cosa es estar cerca del relieve. Sí. Y otra cosa es la velocidad de crucero de un avión que va a 10.000 pies o 15.000 pies. Ajá. Allá arriba también está complicado. También, porque resulta que el aire es como, o sea, de repente, mira, uno tiene que comparar siempre lo que ocurre en la Tierra con lo que ocurre en el cuerpo. Yo puedo estar quieta, pero yo siempre estoy respirando. El aire siempre se está moviendo en la Tierra, en el planeta. O sea, independiente que esté a 12.000 metros de altura, el aire siempre está circulando. Y el aire para circular se tiene que mover en una dirección o en otra dirección. El aire sube o baja, o se mueve de oeste a este. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en la superficie se mueve dependiendo del relieve, pero también se extiende y por eso que los movimientos son mucho más rápidos y son mucho más frecuentes cerca de la superficie y se van haciendo más lentos y más prolongados y más elongados hacia arriba, pero igual hay movimientos arriba. Y por eso que los aviones vuelan a esa altura y no vuelan más abajo. Claro. Ahora, pero también pasa que a cierta altura, estos bolsones de aire que se llaman, ¿qué es lo que es? ¿Son bolsones de aire de vacío o de aire más liviano? Porque resulta que de repente lo puede hacer, mucha gente que vuela te puede, y ha sufrido esto, te puede contar. Y de repente van así, y de repente caen. Ajá. Sienten que caen. Ya, mira. O sea, como que en el fondo el avión pierde sustentación como que no hubiera aire. Y exactamente, mira. hasta que agarra de nuevo y sigue volando, digamos. Pero... Cuando nosotros hablamos de una alta presión, el aire, se dice que el aire es subsidente. Ese es el término meteorológico. Y el aire de subsidencia es el aire que desciende. Por lo tanto, en esta parte de acá, el aire baja. Por lo tanto, el aire es cálido, el aire es caliente. Y en esta parte hay una bolsa de aire caliente. Por lo tanto, el avión, cuando pasa por este sector, el avión baja. Entonces, cuando tú caes,
es cuando el aire es caliente. Y el corazón te queda como por aquí. Y el estómago se te sube, como la montaña rusa. Lo mismo una montaña rusa. Es lo mismo. Y sobre todo porque además, si las condiciones han cambiado, si hubo un problema técnico, el problema técnico se habrá generado por esas condiciones adversas en donde estaba volando el avión. Porque si fuera así, por eso es importante saber cuál es la investigación, qué se hace respecto de eso. Quizá vamos a tener que actualizar los sistemas de monitoreos que tienen los aviones, porque vamos a estar volando en otras condiciones. Sí, ahí hay muchas. Yo creo que es súper amplio el rango de investigación, porque puede que haya sido algo muy puntual o algo que haya traído el avión y que justamente haya sido mala suerte, Claro, que se haya... Es que acuérdate lo que, ¿cómo se llama? Pasó en este vuelo por Asunción, Brasil. Que los granizos golpearon el No, parabrisas que del la avión. gente, oye, La acordáis? turbulencia, sí. Una turbulencia Terrible, sí me acuerdo. que la gente llegó, pero, o sea, Sí, casi como que La se gente salvaron de suerte, digamos. sí, Fue tremendo también. sí, fue terrible, terrible. Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfecto que lo revisamos acá. Oiga, doctor, ¿por qué sentimos que el estómago nos llega a la frente cuando... Venga, doctor, Venga, llega no, aquí. venga, está en su casa. Que no llega al cuello. Oye, una sensación... ¿Así? Bueno, la verdad es que nuestro cuerpo está hecho para estar a nivel del suelo y dentro de nuestro organismo tenemos, por ejemplo, líquido. En el estómago podemos tener un contenido líquido. En situación de gravedad normal a nivel del piso no tenemos grandes sensaciones, excepto, por ejemplo, cuando vamos a correr con el estómago lleno. Sí. Pero en una situación en que estamos en altura y hay una brusca pérdida de altura, eso genera un cambio de este volumen líquido dentro de nuestro cuerpo versus otras estructuras que están fijos, por Claro. ejemplo, a los huesos que se mueven junto con el resto del cuerpo. Y sentimos O sea, que son se las nos partes sube blandas las que nos hacen... la parte blanda. Y uno de los detalles que se tiene que tener en mente en medicina aeronáutica es qué pasa con el comportamiento de los gases y de los líquidos cuando uno está a diferentes altitudes y hay cambios, porque eso uno a nivel del suelo no lo piensa. Y eso es un sentido más, porque siempre hemos hablado de los 5 sentidos que tiene el ser humano, pero también se habla de otros sentidos, como el sentido espacial, de posición en el espacio, no sé, hay como una gama Como una que llegan como a orientación. 9. ¿Ah? Que nos ayuda a tener la orientación en el espacio. Exactamente, en el oído medio recordemos que tenemos 3 canales curvos que señalan nuestro cambio de posición vertical, horizontal y oblicuo. Y solo con esos 3 movimientos nuestro cuerpo Advierte. forma toda la gama de movimientos combinando esos 3. Entonces eso nos da una ubicación espacial que no somos muchas veces conscientes, pero por ejemplo uno sabe que hacia allá está la cordillera. Eso es parte del sentido espacial, pero hay otro sentido como el somatotrópico, este sentido de el cuerpo, que ¿Cómo? sentimos nuestro cuerpo, nuestras posiciones, si giramos, percibimos eso, que no es solo el tacto hacia el exterior, sino como es En la posición. nuestra posición interna, Claro. ¿no es O cierto? sea, si yo cierro los ojos y levanto este pie, sé que lo tengo levantado. Claro. Exacto. Entonces, eso también ocurre en estos bruscos cambios, que nosotros sentimos cambios dentro de nuestro cuerpo. Porque además cuando usted dice, doctor, que tenemos ya en el oído medio nuestra orientación, nos Claro. ayuda a mantener, pero cuando tenemos estos cambios o estos movimientos tan bruscos, porque yo me imagino que está adaptado a que sea un proceso más lento, no tan brusco como por ejemplo lo que vivimos durante un episodio de turbulencia en el avión. Efectivamente, y lo que hace habitualmente la naturaleza es tan sabia que nosotros coordinamos más de un sentido. O sea, este sentido de ubicación espacial buscamos correlacionar con otros indicadores, por ejemplo, la vista.
Entonces se nos confunde un poco el oído medio y uno ve con la vista hacia el frente en donde estamos. Entonces si uno ve una inclinación en el pasillo del avión, eso puede ayudar a la percepción. Pero es mucho más difícil orientarse adentro del fuselaje de un avión con ventanas pequeñitas o semicerradas que cuando, por ejemplo, un piloto tiene visión de 360 y me ayudó a la combinación grados. de sentido. Mire, yo este fin de semana fui con mis hijos a Fantasilandia. A propósito. A propósito. Y me subí a varios cuál? juegos que son así, montañas rusas, que sea todo el cuento. Y como que a mí no es una sensación placentera para mí subirme a las montañas rusas, pero al lado de los niños Tenía que hacerte el valiente. tenía que hacerme el valiente. Ya, vámonos, compadre. El héroe. No pasa nada, no pasa nada. Papá, tengo susto, no pasa nada, no pasa nada. Tienes que estar tranquilo, no va. Sí. Ya, que se yo. La cuestión, pero uno. ¿Por qué le hablo de la combinación de sentidos? Porque yo miraba los rieles como para prepararme para lo que venía. Pero por otro lado también decía, y si cierro los ojos, a lo mejor la sorpresa me es menos incómoda. ¿Cómo funciona eso? ¿Es mejor estar alerta a lo que viene? ¿O cerrar los ojos O dejarse llevar. Dejarse llevar, ¿no? Básicamente. Qué buen concepto. Que no importa dónde termine, espero que pare luego. Teatro. Hay una combinación de factores porque nuestra sensación de vértigo va a ser mayor mientras más estrés nos genere la experiencia. Entonces, la vista nos ayuda a saber dónde estamos, a calibrar y no perder la orientación espacial. Sin embargo, la vista también en algunas situaciones, por ejemplo, cuando es un ascenso brusco y va a venir Y no veo lo que viene. Claro, al no ver, porque uno llega a una cumbre que después no se alcanza a ver abajo, genera un sentido de pánico, de aproximación, de anticipar lo que viene, que genera cierto temor, porque no son situaciones que uno viva normalmente. Y el carro tiene que estar fijo a los rieles, porque si no en ese descenso uno caería. Doctor, tengo una pregunta. Ya. Pero personal para usted. Ya. ¿Ustedes conocen al doctor Huerta? Sí. Creemos conocer. Extraordinario médico. Una persona encantadora. Tipo simpático. Le gusta la buena mesa. Sí. Divertido. Sí. Culto. Pero además, tranquilo. Sí. Un tipo súper tranquilo. Doctor, además muy racional. Entonces, doctor, mi pregunta es personal. ¿Usted cuando se ha enfrentado alguna vez a un escenario de turbulencias complejas? Sí. ¿Y cuál no es su... como esta. No, claro, ya. Pero igual así. Sí. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cuál es su raciocinio frente a eso? Porque podríamos sacar muchas lecciones. De repente hay gente que es tranquila, es controlada y se lo toma. Y eso me imagino que tiene que obedecer también a cierto ejercicio mental, digamos, porque... Sí. La verdad es que a mí me da susto igual que a todas las personas. Tomo precauciones, por ejemplo, apretar el cinturón para no tener accidente, pero ayuda en algo, ¿sabes lo que ayuda, Repe? Que como uno es médico y no es raro que en los aviones digan, hay un médico presente. Si se accidenta alguien, uno asume una responsabilidad de cuidarse y estar preparado para una emergencia. Y esto de tener que proteger a otro es lo mismo que te pasa a ti en la montaña rusa con los hijos. Claro. Que uno es el adulto, uno es el que tiene que ayudar a los demás, entonces eso te obliga a actuar con prudencia y no tener un ataque de pánico. No ser el primero en gritar. ¿Hay un médico a bordo? Claro. Sí, el que está gritando allá. No hay. Se me olvidó todo. Hay un médico a bordo, sí, el que está llorando ahí. Claro, y lo mismo pasa en los terremotos. Por ejemplo, en un terremoto, si te encuentras en un pabellón de operaciones, claro. y esas cosas ocurren. O estás pasando visita, imagínate, están los enfermos que con un pie enyesado que no pueden salir corriendo y uno está pasando visita y tú no puedes salir corriendo. No, está bien, pero tienes que dar tranquilidad. Pero la turbulencia es un avión, doctor. Porque sí. usted es médico, pero
pero está bien, es ser humano igual, pues, digamos. Claro. Entonces, pero ¿qué ejercicio puedo hacer para mantener la calma? Por ejemplo, hay gente que le da nervio volar, le da susto volar. Yo en mi caso, por ejemplo, le tengo respeto a volar, más que susto, pero mucho respeto. Pero ¿qué ejercicio puedo hacer yo, por ejemplo, para mantener la calma y no volverme loco, a estar apretado, así? Hay varias cosas. Por un lado, es importante el usar el cinturón de seguridad. Cumplir con la norma. Cumplir con la norma. Eso ya da una tranquilidad. Segundo, tener información confiable. Saber que la posibilidad de tener un accidente en un avión es menor que tener un Es verdad. accidente en un vehículo, un bus, un auto. Sí. Eso ya da información racional. Tercero, ¿no es cierto?, es algunas terapias de relajación en el caso de personas que sufren de mucha angustia ¿Respirar, con los por vuelos, ejemplo? como respirar. Uno puede inhalar lento, retener el aire, contar mínimo hasta 4 y luego botar y contar mínimo hasta 7. Y eso de concentrarse en la propia respiración ayuda a evadir la mente de otras percepciones y aumenta la percepción Oiga, doctor, del lo que propio pasa cuerpo. es que cuando estamos en medio de la turbulencia, empezar a respirar quizás es más complejo porque por el tema del movimiento. Sí. Pero cerrar los ojos, por ejemplo, para evitar ver el caos, porque hay muchas personas que pueden estar tranquilas, pero la persona al lado que está gritando la pone nerviosa. O una persona que está muy fuera, O 3 asientos más fuera de allá y una control. persona que está... ¡Ah! Claro, pero eso empieza a Eso poner pasa. nervioso al resto. Entonces, como una situación de efecto dominó. ¿Qué es lo que hago? A lo mejor me aíslo del lugar. Si voy con audífono, me pongo los audífonos, cierro los ojos. Puedes ver ¿Qué una ayuda? película. ¿Qué La Sociedad ayuda de la a bajar Nieve. esa? Muy bueno. O sea, No. desde luego en circunstancias como eso, cuando se empieza a generar una suerte de pánico colectivo, aislarse un poco de la situación, incluso cerrar los ojos. Sí, por eso. O Pero es posible, si me aíslo de la situación, ¿me ayuda a mantener más eso puede la calma? ayudar a mantener la calma, porque son instantes breves, pero son instantes muy intensos y mientras más gente está siendo objeto del pánico, Claro. más Claro, es el posibilidades. efecto dominó. Claro, y los seres humanos todavía conservamos cosas como de la manada primitiva y cuando alguien se asusta al lado de nosotros no sabemos Eso es por qué. inherente al ser humano, ¿ah? Es el inherente. pánico colectivo que le llaman. Exacto, exacto. Y si ocurre alrededor nuestro, aunque no sepamos... Es solo qué, una sensación. Es nos como cuando da uno está en la nosotros- mitad de una cuestión y lamentablemente han ocurrido tragedias con eso. Sí. Las estampillas humanas, que es porque de repente un grupo dice, ¡ah! Corre para allá, Y todos corren. todos corren para allá y como que salvando la vida, digamos. Sí. Y Exacto. muchas veces la gente no sabe por qué está corriendo. Claro, y esto, claro, en nuestra evolución como especie, el que era más lento en reaccionar Se lo comía el león. se lo comía el león. Entonces fuimos aprendiendo que cuando había una señal de alerta y de peligro inminente en la manada, era mejor reaccionar. Pero en este caso, cuando estamos encerrados dentro de un avión, que no tenemos muchas cosas que físicamente podamos hacer, y donde la situación de peligro es transitoria, habitualmente se controla en la gran mayoría de los casos, ceder al pánico no sirve de nada. Y ahí uno tiene que mantener la cabeza fría y controlarse. Por ejemplo, si uno le da susto a la situación que está viviendo, uno puede cerrar los ojos o puede colocarse los audífonos, incluso los audífonos sin música. Simplemente tener Aislar los del sonido. audífonos, aislar el Leer. ruido, ya mejora un Tratar de poquitín. mantener la cabeza ocupada. Exacto. ¿Y sabes lo que a mí me han dicho gente que vuela? Gente que vuela me refiero que hay que mirar mucho a los tripulantes de cabina. En la actitud Sí. que puedan tener. ¿Ah? En la actitud que En la podamos. actitud, en la actitud que tiene, porque puede haber turbulencia, pero de repente está súper tranquila, así como Claro. caminando por el avión, pero así, por favor, póngase el cinturón, que si están tranquilos, uno dice, bueno. Pero uno entiende que además están entrenados para que en una situación complicada también muestren No, esa claro, sí, serenidad. el tripulante de cabina corriendo y Sí. llorando. Sí, también lo estamos. No es una buena señal. No, que- una partida, ¿eh?